El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Recordemos de que uno de los propósitos del programa Economía y Negocios, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, es apoyar y difundir investigación en temas relacionados con la economía, con la sociedad y su funcionamiento. En el caso del día de hoy, vamos a estar realizando básicamente la presentación de un libro intitulado Aplicaciones de la innovación en el aula. Y antes de ello queremos saludar a nuestros invitados especiales, quienes nos acompañan desde México, desde el Instituto Tecnológico de Sonora, y queremos saludar muy cordialmente al doctor Marco Alberto Núñez, a la doctora Priscila Rosell, a la maestra Marlene Félix y a la maestra Michelle Rodríguez. Antes que nada, un sincero agradecimiento por estar de manera virtual en esta entrevista. Muchas gracias, doctor Vanegas, por la invitación. Un saludo también para toda tu audiencia allá en Bolivia y para todas aquellas personas que van a ver esta charla a través de YouTube. Un saludo desde México. Muchísimas gracias, doctor. También agradecemos a el resto de las docentes e investigadoras que nos están acompañando el día de hoy. Y queremos mencionar que el libro Aplicaciones de la Innovación en el Aula es una contribución importante que se realiza desde el campo educativo al integrar investigaciones sobre, por ejemplo, cómo el uso de diversas tecnologías emergentes y metodologías innovadoras son aplicadas en un contexto real de enseñanza. Este libro tiene 7 capítulos y fundamentalmente ofrece evidencia concreta de ciertas herramientas aplicadas a la docencia, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la gamificación, lo que son los tutoriales audiovisuales y el aula invertida, pueden transformar lo que es el llamado proceso de enseñanza y aprendizaje. Uno de los elementos importantes es la adaptación personalizada, individual, sobre los estudiantes. Y de igual manera, también en el libro se hace mención de que no hay una sola, valga la redundancia, metodología efectiva, sino que también se sugiere de que los docentes deben actuar en relación a la interacción con sus estudiantes con flexibilidad y sensibilidad pedagógica, sobre todo si se quiere lograr un aprendizaje significativo y equitativo. Hoy en día estamos, recuerden, en la era digital. Pero, bueno, sin dar más preámbulo, queremos comenzar con el doctor Marco Alberto Núñez, que nos pueda explicar qué entendemos por el tema de innovación y por qué el tema de la innovación es importante en su aplicación con el aula, especialmente para nuestra audiencia, que es la comunidad universitaria. Bien, en esencia la innovación ha formado parte del desarrollo de la humanidad. Yo quiero comenzar mi participación con la siguiente pregunta. ¿Qué sería de nosotros si alguno de nuestros antepasados no hubiera creado la rueda, si no hubieran descubierto el fuego, si no hubieran inventado el teléfono? ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Podemos pensar en ello? Damos por sentado de que ese tipo de instrumentos que hacen que nuestra vida sea más fácil han estado ahí siempre, pero no, surgieron de algún lugar, en algún momento del tiempo surgió. Entonces, en esencia, pues, surgieron de ideas.
de conocimiento. Decía Aristóteles que el ser humano busca de manera natural saber, conocer, entender por qué suceden las cosas. Y este conocimiento no solamente se refiere a un conocimiento teórico, es decir, una explicación, quién soy, hacia dónde voy, cuál es el sentido de la vida, sino también práctico, cómo poder hacer que las cosas nos beneficien. Entonces, el hombre de las cavernas descubrió cómo hacer que la rueda le generara beneficios, que su calidad de vida mejorara, ser más productivo. Y así a lo largo del tiempo. Es preciso mencionar que la innovación no es algo lineal, sino que es algo que ha tenido avances, pero también retrocesos. Quisiera citar el caso, por ejemplo, de avances que existieron en la antigüedad y que desaparecieron por muchísimo tiempo. Durante muchos siglos, los pueblos en Grecia y en Roma tuvieron avances muy significativos para la humanidad. Quisiera citar el caso del drenaje. Ya había drenaje en la Roma antigua. Sin embargo, con su caída del Imperio Romano y durante toda la Edad Media, no se dejó de usar el drenaje. Hasta aproximados mediados de finales del siglo XIX, se volvió a repensar en esta necesidad, ya que se dice que en Londres había muchos desechos y no hallaban dónde depositarlos, y obviamente que estaba eso trayendo consigo pues muchas enfermedades. Entonces ahí podemos ver en este ejemplo de cómo la innovación pues ha traído beneficios, que hay que diferenciar entre innovación y creatividad. ¿Qué es la creatividad? Pues como lo dice la palabra, crear algo nuevo. Pero no toda innovación es creativo. Perdón, toda innovación sí es creativa, pero no toda creatividad es innovación. ¿Cuál es la diferencia esencial? Que la innovación genera valor, genera un beneficio. Entonces, es posible que se genere una idea o se genere algún tipo de artefacto, pero no genera ningún valor para la sociedad. Entonces, ahí no hay innovación. Históricamente hablando, podríamos decir que es con la revolución cognitiva donde el hombre logra identificar las ventajas de innovar, de crear cosas, y que a su vez cómo se asocian, porque a alguien se le ocurrió una idea, pero a otra persona se le ocurrió otra, y entonces hubo algo que le llaman aprendizaje, este, este, perdón, se me fue la palabra, colectivo, un aprendizaje colectivo que se fue, este, transmitiendo de generación en generación y que llega hasta la actualidad. Y esto ha tenido beneficios en todos los campos de la sociedad. Aquí estamos hablando de educación, pero también pensemos en todos los ámbitos de la sociedad, también en las empresas. Pensemos, por ejemplo, cómo en la antigüedad se enseñaba. Obviamente que tenían una manera diferente de ver cómo la educación podría servir para los objetivos sociales, cómo podría servir, por ejemplo, para educar a las personas que se iban a hacer actividades de culto o personas que iban a ser militares, que esos fueron de los primeros vestigios educativos que se han encontrado en Mesopotamia, en China. Entonces podemos ver de que la educación ha jugado un rol muy importante, especialmente cuando se logra institucionalizar. Entonces tuvieron que ver la manera de cómo innovar para que las personas aprendieran. Cómo se le puede hacer para que las personas aprendan? Y también para que puedan desaprender, o es posible analizar que muchos de estos avances pueden ser contradictorios a lo que se busca en algún desarrollo de una competencia. Pensemos en la calculadora. Con la llegada de la calculadora, pues se pudieron hacer análisis matemáticos más avanzados. Sin embargo, se perdieron otras capacidades, como por ejemplo el análisis mental de la información, de los datos numéricos, entre otros. Ahora nos preguntamos, ¿cómo va a ser la educación de aquí en adelante? ¿Se va a necesitar un profesor? ¿Las personas pueden ser autodidactas y nada más que demuestren el aprendizaje y se le dé un título? ¿Cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial? Ahora como docentes vemos que los estudiantes hacen muy buenos ensayos, ¿no? Muy buenos documentos escritos, y uno se hace la pregunta, ¿lo escribió el estudiante o lo hizo la inteligencia artificial? Entonces, esto nos motivó a hacer una convocatoria a diferentes investigadores, tanto del campo educativo como del campo de la innovación en las organizaciones, para que nos hicieran la llegada de diferentes contribuciones de sus investigaciones empíricas, para que nos digan cómo están analizando la innovación tanto en la empresa como en la educación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Marco, por todos esos
antecedentes que nos han mencionado sobre la innovación. En tal sentido, queremos ir con la doctora Priscila. Queremos preguntarle cuáles fueron los objetivos del libro presentado, bueno, que ya está publicado en todo caso, y sobre todo, para quién está dirigido y cuáles son las contribuciones principales del mismo. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, pues referente al libro de aplicaciones de la innovación en el aula, como principal objetivo, pues nosotros buscamos el propiciar un marco de referencia, vamos a decirlo así, reflexivo y práctico, que nos permitiera orientar de cierta manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje cómo incorporar herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras en estos procesos, ¿no? En diferentes niveles educativos. No importa el nivel como tal, en realidad esto va enfocado a la educación. Particularmente buscamos con estos libros, y con este libro, perdón, y con los temas que ya mencionó anteriormente, buscamos que exista un equilibrio entre la teoría y la práctica, promover la diversidad cultural y la inclusión, el uso de la inteligencia artificial, sobre todo pues atendiendo estas necesidades que hoy en día tienen los estudiantes de todos los niveles educativos, ¿no? Vemos que hoy en día la tecnología ya no es algo que nosotros queramos, sí o no, ya es una necesidad el implementar este tipo de herramientas en todos los aspectos, ¿no? No solamente en lo educativo, sino también en lo empresarial. Y pues sobre todo fomentar la colaboración académica, ¿no? Creo yo que el crear este tipo de libros pues nos une los esfuerzos de distintos investigadores para compartir esas experiencias, esas prácticas que desde cada uno, desde sus trincheras, pues ha vivido y pueda compartir a través de la publicación de un libro, ¿no? Creo que es lo más importante. Y pues en resumen puedo decir que queremos inspirar también a más docentes, a más investigadores y profesionales de la educación a que ellos compartan sus prácticas, sus herramientas, de tal manera de que podamos construir un sistema educativo o mejorar un sistema educativo de manera más dinámica, más equitativa, más inclusiva en esta era digital, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Queremos preguntarle a la maestra Marlene, hoy en día, ¿cómo podríamos explicar las características de la innovación en la educación superior? ¿Son características, por ejemplo, o son elementos que están enraizados en lo que es el profesor, en lo que es, por ejemplo, el contexto o el contexto institucional, la universidad, el rol y las políticas de la universidad? ¿Cuáles son los elementos que podemos explicar a la innovación en la educación? Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Agradezco pues la invitación, ¿no? A este programa y es pues un gusto para mí estar aquí con ustedes, de alguna manera transmitiendo un poquito de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Los docentes. Con esta pregunta que se me está haciendo, pues bueno, yo lo que puedo decir en el trabajo que tenemos como docentes de nivel superior, pues nos damos cuenta que el rol que tenemos, pues aquí implica todo, ¿no? Yo creo que implica todo lo que es, lo que tiene que ver con el contexto, lo que tiene que ver con la capacitación docente, lo que tiene que ver con la preparación o formación del estudiante, todo lo que tiene que ver a nivel institucional, ¿no? En cuestión de reglamento, política. Creo que todo engloba a lo que es la innovación y la formación para nuestros estudiantes. De alguna manera considero que, como lo dicen los compañeros, ¿no? Ahorita que estaban participando, pues sabemos que la innovación es una implementación de cambios y de prácticas docentes que nos ayuda a mejorar pues el aprendizaje, ¿no? Ese es el principal objetivo que tenemos, mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes y prepararlos para un mejor futuro, ¿no? Creo que innovar
hoy en día, pues ya como decían las compañeras, no es una no es un lujo ni siquiera, no es realmente una necesidad que tenemos para poder de alguna forma lograr que nuestros estudiantes en un futuro pues den pues ese rendimiento o esa, de alguna manera, esa eficacia, ¿no? Que necesitamos que se tenga el futuro, ¿no? Para todos. Entonces, considero que bueno, yo estoy en el área educativa, pero estoy formando estudiantes de nivel superior, pero en la licenciatura de educación infantil. Entonces nosotros empezamos desde muy temprana edad, ¿no? Con la formación, pues estudiantil, se puede decir a través de nuestros estudiantes de aquí de la carrera. Y trabajamos con los niños desde muy temprana edad, por lo cual considero que innovar es desde empezar desde casa y cómo la función o el rol de la familia pues tiene mucho que ver, ¿no? Si empezamos a involucrar a nuestros hijos en la toma de decisiones, en la participación de los niños en cuestiones, no sé, de a lo mejor solución de situaciones rutinarias que hay en casa, como una participación que ellos tengan de cómo de alguna manera solucionar algún problema, cuestiones de este tipo, pues nosotros ya estamos innovando, ¿no? Desde temprana edad con los niños y los estamos preparando a que que se desarrollen habilidades pues necesarias para su futuro. Entonces, creo yo que aquí la participación de todos, el rol que tenemos todos, pues es muy importante, o sea, sin dejar o minimizar, ¿no? La importancia de alguno de ellos, para poder innovar, aunque estemos hablando de nivel superior, es necesario, ¿no? Empezar a temprana edad. Y es por eso que considero que esta parte de involucrar a los niños, pues ya nos ayuda mucho, ¿no? Pues a superar brechas que tenemos hoy en día con la cuestión de la innovación. Muy bien, sin duda alguna, el tema de la innovación en el aula no solamente es a nivel superior, sino también incluye formación inicial y desde luego la formación elementaria a nivel primaria o secundaria. Queremos ahora preguntarle a nuestra invitada, la doctora Michelle Rodríguez, si nos podría hablar un poquito sobre cuál, cuáles fueron los resultados de su estudio sobre el empleo de la innovación en las organizaciones, orientadas más que todo en lo que son los sistemas de información. Buenas tardes. De igual manera, antes que nada, agradezco la invitación. Y bueno, pues en este caso se hizo un estudio de caso de tipo cualitativo, pues el cual llevó por tema diagnóstico y propuesta para la implementación de un sistema de información en una empresa comercializadora de Sonora, México. Y pues básicamente aquí el protagonista pues fue un sistema de información, los cuales pues juegan un papel fundamental en la gestión administrativa. Entonces, el trabajo, la labor que se hizo aquí en este caso fue a través de un diagnóstico administrativo, especialmente se utilizó, digamos, la fase de integración específicamente de los recursos tecnológicos de la empresa comercializadora, donde se detectó la carencia que había específicamente en los niveles tácticos y estratégicos. En este caso, la empresa sí utilizaba sistemas de información, especialmente en el nivel operativo, pero sí tenía sus carencias en el uso de sistemas o de herramientas más en el nivel gerencial. Entonces, la propuesta fue enfocada en abarcar, digamos, esa brecha y se hizo una propuesta para la parte de los indicadores del talento humano, es decir, del personal, para medir el desempeño del personal. Entonces, se hizo una propuesta de un plan respecto a un producto de SAP, perdón, que es para medir el desempeño y a su vez pues alinear los indicadores del personal con la estrategia de la empresa. El plan de implementación abarca una serie de fases que van desde las pruebas, perdón, desde el diseño de procesos,
la configuración del sistema, la integración del producto de SAP con los sistemas ya existentes de la empresa para cuestiones de compatibilidad, capacitación de los usuarios, un punto muy importante, porque una cuestión es tener sistemas, tener las herramientas, pero si no las saben usar, pues no tendría caso, ¿no? Es un punto muy importante. La implementación, o sea, ya la puesta en marcha, el soporte post implementación, por si hay algún detalle que ajustar, la parte del presupuesto, que es la parte pues financiera, y aquí pues también se contempla la cuestión del tiempo, los responsables y pues todo lo requerido, ¿no? Entonces, pues esta propuesta de este plan de implementación pretende que la empresa tenga centralizada esta información en tiempo real de manera accesible para que las decisiones respecto al desempeño de su personal pues sean automatizadas y pues facilite la toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues básicamente eso fue lo que se encontró, ¿no? En este tipo de empresas comercializadoras y algo importante que mencionar ya en la parte empírica, ¿no? Que usualmente la parte de la inversión en tecnologías, pues sí lo ven como un gasto sobre todo no como una inversión, no es como la tendencia sobre todo en empresas micro y pequeñas. Muchísimas gracias, doctora Michelle. Gracias. Realmente el tiempo nos ha quedado demasiado corto, teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. Sin embargo, antes de despedirnos, queremos, si cada uno de ustedes nos puede mencionar un comentario breve sobre cuáles son las principales aportaciones desde la innovación ya sea en el aula o también, como nos explicó la doctora Michelle, las organizaciones. Pueden ser, por ejemplo, tendencias tecnológicas, tendencias en el aula, tendencias pedagógicas, una integración de ambas. ¿Qué recomendaciones podríamos dar especialmente para los docentes que nos están mirando? Comenzamos con la doctora Priscila. Muchas gracias, doctor Alejandro. Pues la primera recomendación, y yo creo que una de las más importantes y de mayor impacto hoy en día, sería adaptarnos a los cambios, ¿no? Los cambios hoy en día, pues los tenemos, no puedo decir que cada mes, diariamente tenemos cambios y a los cuales debemos estar nosotros preparados y capacitados para responder de forma muy ágil a estas nuevas demandas del mercado, de los estudiantes, de la sociedad, en las organizaciones. Y creo yo que el estar con esa mente abierta para adaptarnos a estos cambios, creo yo que sería una de mis principales recomendaciones. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con la maestra Marlene. Muy bien, bueno, pues en mi punto, pues yo comentaría que es importante, ¿no? Pues iniciar, como lo dije ahorita, desde temprana edad, considerar que pues necesitamos también de alguna manera identificar cuáles son las necesidades, ¿no? Con las que estamos trabajando, en este caso de los estudiantes, para poder de alguna forma determinar cuáles son esas estrategias pues que sean de mayor beneficio para ellos, ¿no? Para su aprendizaje y pues estar en constante cambio en la cuestión de las estrategias que nosotros utilizamos en el aula, pues creo que nos ha dado muy buenos resultados cuando tomamos en cuenta estas necesidades o estos intereses de los estudiantes. Por ejemplo, a nivel superior, en el aula es importantísimo, ¿no? Utilizar como estrategia el interés que el estudiante tiene para trabajar alguna temática o para el diseño de estrategias, que ellos elijan qué tema quieren desarrollar con esa estrategia, porque muchas veces la temática, si te interesa, es lo que va a ser el éxito de que obtengas el resultado que necesitas, ¿no? Entonces, pues por ahí creo yo que innovar tiene mucho que ver con el adaptarnos a los cambios, el conocer las necesidades, el saber qué contexto tenemos en el que podemos trabajar y pues sobre todo pues estar muy abiertos, ¿no? A estos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando cada
cada día y que pues vienen más, ¿no? Y algo importante que me gustaría, con lo que me gustaría terminar, como dice Dewey, ¿no? Un autor muy importante en la educación, pues la educación no es prepararnos para la vida, realmente es la vida misma, ¿no? Entonces vamos junto con todo lo que se nos va presentando, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería esa la aportación que me gustaría dar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Marlene. Por favor, sus recomendaciones, doctora Michelle Rodríguez. Gracias. Pues desde el punto de vista organizacional, pues la innovación no solamente es pues adoptar nuevas tecnologías, tener tecnologías, sino que es más bien transforma la parte de cómo tomar decisiones, o sea, te permite ser más ágil en la toma de decisiones, no solamente tomarlas por alguna corazonada o alguna intuición, te permite tomar decisiones de manera razonadas, de manera más analíticas, tener dato duro para tener para poder tomar una decisión y dedicar al automatizar algunas actividades, algunas tareas, te permite tener tiempo para destinarlo a otras gestiones mucho más valiosas. Y ese sería mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos con nuestro académico que inició nuestra conversación, el doctor Marco Núñez. Gracias, doctor Roger. Bien, en la antigüedad decía Heráclito que la esencia de la naturaleza es el cambio. Y ahorita lo vemos, el cambio es cada vez más frecuente. Y en el campo de la innovación, pues, y de la educación y de la organización, pues esos cambios son cada vez más rápidos, son cada vez más exigentes y entonces, como dijeron mis compañeras, tenemos que adaptarnos a él y atender las circunstancias que engloba el contexto latinoamericano. El primero, pues, sabemos que en Latinoamérica se generan muchas empresas, pero de estas empresas que se generan según el Monitor Global de Emprendimiento, pues muchas carecen de innovación. Entonces, es un área de oportunidad que existe en Latinoamérica, que necesitamos innovar. Entonces, necesitamos formar estudiantes que traten de usar su creatividad para aportar diferentes posturas, diferentes ideas para resolver problemas regionales, problemas más globales. Y todo eso, pues, a través de esto de aportar nuevas pedagogías, nuevas maneras de ver la realidad, de ver el aprendizaje. Sí es cierto que contamos ahora, afortunadamente, con el uso de diferentes plataformas con tecnología, pero estas deben de ser instrumentos para poder alcanzar estos objetivos, que como ya mencioné, el fomento del emprendimiento, de la innovación, de perfiles creativos entre los estudiantes, pero también por otro lado, otro tipo de competencias como la educación financiera, que muy pocas veces se toca perdón, que muy pocas veces está presente en la educación, ¿no? En todo el currículo. Entonces, así como estas hay diferentes necesidades, hay que atenderlas y obviamente que tratando de hacer un trabajo colegiado, donde se inviten a académicos, a profesionales, a empresarios, a aportar una manera diferente de atender a las necesidades de nuestras regiones. Por nuestra parte sería todo. Te agradecemos mucho, Roger, por la invitación. A las personas que estén interesadas en este libro y otro que también tenemos sobre innovación en el campo organizacional, están por ahí presentes en tu cuenta de YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marco Alberto Núñez, doctora Priscila Rosell, maestra Marlene Félix y maestra Michelle Rodríguez. Queremos agradecerle por habernos compartido su tiempo y su perspectiva. Y de igual manera queremos invitarles también para que en una próxima oportunidad, muy pronto, la próxima semana, si es posible, podamos realizar lo que nos acaba de comentar el doctor Marco Alberto, que es la presentación del segundo libro relacionado con lo que es la innovación y la transformación organizacional. La invitación está abierta y deseamos contar también nuevamente con su perspectiva y los resultados de su investigación publicada.